Es necesario contemplar y acatar las disposiciones legales que intervienen en las cadenas de suministro. De no ser así, se podría presentar una interrupción o afectación del flujo de bienes entre los elementos de esa cadena. Las empresas tienen que identificar el marco regulatorio, analizar las herramientas que prevean y auxilien los controles internos en las corporaciones. Bienvenidos a este episodio del podcast Tecnología, Regulación y Gestión de Cadenas de Suministro de Red Hat, BLK, Cheves y El Financiero. ¿Qué tal? Soy Víctor Piz y les doy la bienvenida a este podcast sobre tecnología, regulación y gestión de cadenas de suministro. En esta ocasión abordamos el tema de los retos para una gestión regulatoria legal, efectiva en la cadena de suministro. Como se comentó en el programa que fue transmitido el pasado 12 de agosto, uno de los aspectos fundamentales a considerar en la gestión eficiente de las cadenas de suministro es el impacto que tienen las disposiciones legales que regulan los diferentes aspectos de esta materia, pues de no atenderlos pudieran generarse costos adicionales o incluso la interrupción o afectación del flujo de bienes entre los distintos eslabones de esta cadena. Estos temas sin duda preocupan a los involucrados en la toma de decisiones de las empresas. Por ello es importante echar mano de la tecnología para identificar el marco regulatorio, analizar la existencia de herramientas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones que se prevén en estas normas, que auxilien a establecer controles internos en las empresas para evitar impacto de sanciones y costos y demás efectos. Por ello platicaremos con nuestros amigos de Cheves Ruiz Samarripa, socios todos del despacho, para que en este episodio del podcast nos aporten sus ideas en torno a este tema. Le doy la bienvenida a Ricardo Romero. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Víctor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias. Bien. Eduardo Díaz Gavito, ¿cómo estás? Bien, Víctor. Muchas gracias y gracias al Financiero. Al contrario. Marco Polo Carrillo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Y le doy la bienvenida también a Mayeli Cabral. ¿Cómo estás, Mayeli? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a todos. Empecemos con Ricardo Romero. Ricardo es socio de Comercio Internacional y Litigio Estratégico Administrativo. Ricardo, desde el punto de vista regulatorio legal, ¿hacia dónde tienen que enfocar sus baterías las empresas para avanzar hacia una mejor gestión en sus cadenas de suministro? Yo creo que, Víctor, hay dos temas fundamentales que las empresas deberían de estar pensando, deberían de estar ejecutando. La primera de ellas es llevar a cabo diagnósticos para prevenir riesgos. Esto tiene varias funciones. La primera de ellas, yo diría una función preventiva. ¿Por qué? Porque evitas costos extraordinarios por sanciones que las autoridades pudieran determinar, y esos costos claramente pueden afectar las proyecciones financieras de las empresas. Y también evitas costos extraordinarios por riesgos o incumplimiento de los socios que integran esta cadena de suministro, los transportistas, los almacenistas, los proveedores, los famosos 3PL, los agentes aduanales, entre otros. Si hacemos este diagnóstico de cómo tenemos legalmente estructurada nuestra cadena y contractualmente revisada, creo que es una función preventiva básica que claramente nos ayuda a reducir el riesgo en este tipo de costos extraordinarios. También estos diagnósticos tienen una función progresiva y de gestión. Nos permiten detectar áreas de oportunidad y eficientar la operación que tenemos. El hecho de poder detectar áreas donde podemos tener mayor productividad o podemos generar mayores ahorros que nos generen justamente más ingresos, creo que es algo necesario y que ayudan mucho este tipo de diagnósticos. Y también creo que hay que cambiarnos la mentalidad. Esto es una inversión, no lo podemos ver como un costo. Normalmente en los mercados más desarrollados existe una conducta corporativa que ordena o precisa invertir en este rubro.
esto normalmente se traduce en un incremento de ingresos y lo hemos visto con nuestros clientes que hemos implementado estos diagnósticos, aumenta el negocio de la empresa, ¿no? Entonces yo te diría, por una parte, ejecutemos diagnósticos para prevenir riesgos y por la otra, implementemos mejores prácticas corporativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque es un concepto de moda y algo que si no lo aterrizamos bien nos podemos perder. Yo te diría, cuando me refiero a mejores prácticas corporativas, los siguientes rubros muy precisos. Las empresas tienen que crear o fortalecer áreas de control interno. Normalmente esas áreas ayudan a la evaluación y establecer herramientas de supervisión que va de la mano con el punto anterior del diagnóstico que comenté. También estas áreas nos ayudan a establecer manuales o protocolos de acción, esos protocolos de acción operativos ante contingencias diversas. Por ejemplo, cuando hay riesgos de cumplimiento que afectan seriamente la operación, en caso muy específico de los riesgos legales, la suspensión del padrón de importadores o que nos cancele el SAT sellos digitales, debemos de tener un manual o un protocolo de cómo responder ante esas situaciones, porque claramente son situaciones que afectan y pueden tener un efecto catastrófico en el negocio, ¿no? También todo el tema del soporte e integración de expedientes de las operaciones. Hay un concepto que llegó ya hace un par de años por lo menos y se quedó en el mundo de los negocios, que es tener los soportes de la materialidad de las operaciones que hacemos. Todo el gobierno, o muchas áreas del gobierno piensan que el empresariado está haciendo cosas y que no tiene los soportes necesarios para evidenciarlo. Entonces, eso es algo muy, muy importante que se tiene que tener en cuenta. Y las revisiones periódicas internas y externas de la operación es algo necesario dentro de estas prácticas corporativas que se proponen o que se sugieren que se puedan tener, ¿no? Yo te diría que esos son, Víctor, los puntos torales. Resumiendo, Ricardo, estos temas que tú señalas como fundamentales, hacer diagnósticos para prevenir riesgos y de ahí llegar a esta función preventiva, pero también cubrir una función progresiva por una parte y por otra implementar mejores prácticas corporativas como una propuesta. ¿Con eso estaríamos blindando de alguna manera la gestión en las cadenas de suministro? Sí, digo, blindar, yo te diría, es muy complejo blindar toda una cadena porque siempre va a haber imprevistos, siempre hay lo que yo llamo los cisnes negros, ¿no? Que esos imprevistos que nunca vamos a poder detectar, pero por lo menos vamos a tener un muy buen porcentaje avanzado y nos vamos a poder enfocar en cuando sucedan esos imprevistos, poderlos atacar al 100% y no estar malabareando entre cosas que pudimos haber previsto y aquellas que claramente no podemos prever, ¿no? Claro. Eduardo Díaz Gavito, socio de Comercio Internacional y Competencia Económica, ya nos dice, Ricardo, cuáles serían los temas en que las empresas tendrían que enfocar sus baterías para avanzar hacia una mejor gestión en sus cadenas de suministro. Ahora, hablemos de herramientas para evitar impacto de los agentes económicos en las cadenas de suministro. En tu opinión, Eduardo, ¿qué otros factores son importantes tomar en cuenta con el objetivo de evitar una afectación en las cadenas de suministro por parte de sus actores? Muchas gracias, Víctor. Y creo que aquí es un tema fundamental hablar de las operaciones relacionadas con cadenas de suministro distintas a lo que es netamente la importación de bienes, ¿no? México tiene un montón de tratados de libre comercio, hay libre flujo de mercancías y de servicios, pero si no se tiene una correcta regulación interior, por ejemplo, para garantizar la libre competencia, la libre concurrencia del mercado, pues de poco puede servir, ¿no? Si resulta que entramos a un mercado que está hiperregulado o que tiene algunas barreras de entrada excesivas, pues sencillamente esa apertura comercial, esa cadena de suministro se va a encontrar con un obstáculo ya en México. Entonces es fundamental que no existan regulaciones excesivas, que no haya barreras legales excesivas para la entrada de nuevos jugadores al mercado y que los agentes económicos que quieran entrar a ese mercado puedan desarrollarse pues, completamente en un esquema de libre competencia, de libre concurrencia. Hay que recordar que las acciones que lleven los agentes económicos, por ejemplo,
para fijar precios o para limitar la oferta de alguna mercancía, dividirse el mercado o sencillamente todas aquellas que bloqueen la entrada de nuevos jugadores. Son prácticas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces es importante identificar estas prácticas. Si alguna empresa está identificando este tipo de prácticas, pues las puede denunciar ante la Comisión Federal de Competencia, quien en su momento llevará a cabo la investigación y sanciona de manera muy, muy severa estas acciones. Y por el otro lado, retomando la recomendación que decía Ricardo y que tú retomabas de mejores prácticas, muy importante también que las empresas tengan esos programas de cumplimiento, el famoso compliance que ahora está muy de moda, pero revisar cómo están esas políticas y monitorear que pues de manera voluntaria o involuntaria no se esté incurriendo en alguna de estas prácticas que la ley determina como monopólicas, ya sea absolutas o relativas, y que el día de mañana seamos nosotros los denunciados por alguna de estas prácticas, hacer ese correcto monitoreo para tratar de evitar esas ineficiencias o bloqueos. Creo que es fundamental para que la cadena de suministro pues fluya de la manera más eficiente posible. No sé si nos puedes compartir desde tu perspectiva, ¿dónde ves tú un poco más acentuado este riesgo, si se puede hablar de un riesgo, de regulaciones excesivas a la competencia, barreras legales? ¿En qué partes o en qué industrias dentro de la cadena de suministro es donde se dan estas manifestaciones con más frecuencia? Pues mira, la verdad es que es un caso realmente, o más bien es bastante casuístico, pero hemos encontrado, por ejemplo, regulaciones estatales, inclusive municipales, en donde, por ejemplo, se prohíbe la entrada de alguna mercancía de un estado vecino, sencillamente porque no se produjo en el estado, y entonces ahí se tiene algún bloqueo. Se tuvo, por ejemplo, el tema con la industria de servicio de transporte, ¿no? Todas estas plataformas digitales, Uber, Cabify, Didi y otras similares, en donde se les imponían varias barreras de entrada para competir con el servicio, por ejemplo, de taxis, ¿no? Para el traslado de personas o el traslado de mercancías. Ese tipo de regulaciones, la verdad es que no hacen otra cosa más que encarecer o crear ineficiencias en el servicio, pero también pudieran existir, por ejemplo, ahora que con la pandemia las cadenas de suministro se han visto interrumpidas, por ejemplo, por la falta de contenedores, la falta de barcos y demás. Bueno, revisar, por ejemplo, que todas esas ineficiencias que ha creado la pandemia se deban justamente a una condición del mercado y que no haya algún agente económico que deliberadamente esté, por ejemplo, destruyendo contenedores o que esté limitando los viajes sencillamente para encarecer los precios. Ese tipo de acciones que pueden llevar a cabo los particulares, pues hay que monitorearlas muy bien y tenerlas revisadas para que no impacten al resto de la cadena, ¿no? Claro. Y hablar de regulaciones nos lleva a una parte esencial, que es el ámbito laboral. Y en México estamos viviendo una nueva realidad en este tema. Mayeli Cabral, socia de la práctica laboral, te quiero preguntar, ¿cómo impacta la reciente reforma de subcontratación en las cadenas de suministro? Este es un tema que tiene implicaciones en todas las industrias, pero creo que es interesante conocer cuál es el impacto directo de esta reforma de subcontratación que ya está en vigor en las cadenas de suministro. Claro que sí, como bien dices, la reforma laboral ha modificado con la prohibición de la subcontratación la manera en la que opera los servicios y el trabajo en nuestro país, y representa un enorme reto para las cadenas de suministro el cumplimiento de esta reforma laboral y fiscal, ya que no solamente trata de la prohibición de subcontratación de personal, sino que limita la contratación de servicios u obras especializadas bajo lineamientos establecidos
establecidos que conllevan el cumplimiento de muchísimas obligaciones entre las partes. Y siendo la cadena de suministro una colaboración y una sinergia que deben realizar diversos socios comerciales, pues tanto el contratista como el contratante deben atender al cumplimiento de estas nuevas obligaciones. Si bien es cierto, ahora representa pues establecer muy bien qué tipo de relación contractual existe entre las partes, delimitando si es mercantil o si realmente configura como una prestación de servicio especializado, revisar objetos sociales entre los contratantes, mantener y obtener el famoso registro de empresas especializadas, el famoso REPS, es decir, tienen cumplimiento de distintas cuestiones que tanto la parte contratista como la contratante deben estar vigilando y deben estar cumpliendo. En este sentido, considero que es importantísimo que tanto las empresas contratistas como contratantes y toda la cadena de suministro cuente con sistemas, con herramientas tecnológicas que permitan que tanto se cumplan las cuestiones laborales frente al IMSS, frente al Infonavit, tanto el tema fiscal y las cuestiones informativas, porque tanto vamos a tener que revisar que las empresas estén cumpliendo, puesto que si alguna de estas no cumple, no solamente representará un tema de multas o no deducción y acreditamiento, sino que se compromete el éxito precisamente de la cadena de suministro. Entonces, es importante y cobra mucha relevancia lo que han comentado Ricardo, Eduardo, sobre temas de prácticas corporativas, optimizar procesos productivos y de cumplimiento, modificarlos, sistematizarlos, puesto que ahora tanto el tema de mandar información de cumplimiento, solidaridad, de responsabilidad entre las partes, puede ser un tema operativo muy complejo dentro de las empresas que forman parte de la cadena, y sin la ayuda de elementos tecnológicos que permitan tanto revisar el cumplimiento como cuidar la privacidad de datos, la confidencialidad de la información, suena a que es un reto que pudiera representar un riesgo de no cumplirse. Entonces, yo sí considero que es importante que las empresas den ese paso hacia la tecnología y se ayuden de estas herramientas precisamente para que cumplan tanto el contratista como contratante con las obligaciones, pero que además estemos en un proceso óptimo en tiempos y se garantice de cierta manera pues el éxito de la cadena de suministro. Pero a pesar de este reto que lo describes muy bien, con este riesgo de no cumplimiento, termina siendo sí complicada esta transición, sobre todo en las cadenas de suministro, pero creo que el efecto puede ser positivo a largo plazo, ¿no? Sí, efectivamente, sin duda el tema de prohibir la subcontratación de personal que tuvo pues muchos abusos, y todos lo conocemos muy bien, puede implicar que las relaciones entre las partes sean mucho más limpias y que tengan un resultado mucho más productivo y mucho más claro, y que la productividad y los éxitos en tiempos y en cumplimiento de las cadenas de suministro se dé de una manera mucho más efectiva. Sin duda es una reforma que a todos pues ha movido en la cuestión operativa, y que estamos en un momento de maduración y de entendimiento todavía hacia esta importante reforma, pero creemos que a largo plazo y con las herramientas electrónicas y sistemas convenientes y buena prevención dentro de las instituciones pudiera ser sin duda un tema que puede traer beneficios a largo plazo. Bien, Mayeli, decías, esta reforma de subcontratación tiene también implicaciones fiscales, y ahora le quiero preguntar a Marco Polo Carrillo, socio de consultoría fiscal, ¿qué otros cambios regulatorios relevantes se han presentado y que impactan en la gestión de las cadenas de suministro, Marco? Gracias. Mira, hay muchos, ¿no? Pero creo que los que se me vienen ahorita a la memoria son dos principalmente. Uno que ya lo describía Ricardo, que es el concepto de materialidad, ¿no? Y otro que aún está en el horno, lo sacan, lo vuelven a meter y lo cambian, que es uno relacionado a un complemento que se va a tener que anexar en las facturas, que le están llamando complemento carta aporte, ¿no? Dentro de la primera parte, lo curioso está en que la materialidad no está
como un concepto legal incluido en ningún ordenamiento. Y eso es lo que llama mucho la atención, porque si tú te vas a una ley, un código, un reglamento, ese concepto no existe, ¿no? Y me dirías, pues, ¿qué es la materialidad? La materialidad, así como las películas que vemos luego en la televisión de Estados Unidos, ese concepto se está moldeando, se está delineando con jueces pegándole al martillo en el escritorio diciendo, pues la materialidad consiste en esto, consiste en aquello, ¿no? Como si fuéramos un país en el que tuviéramos una ley que se basa en la ley común, ¿no? En la ley de casos, en la ley de lo que pasa día con día y lo que resuelven los jueces, ¿no? Ese para nada es nuestro régimen legal, ¿no? Nuestro régimen legal pues, depende de todos unos ordenamientos escritos desde la Constitución hasta las menores de los reglamentos, ¿no? Y este concepto no está así, pero contrario a lo que es nuestro derecho fundamental, este concepto se ha ido moldeando, como decía, a través de casos resueltos principalmente por las autoridades, por la PRODECON y por los tribunales, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué es materialidad? Y la materialidad, en una frase muy sencilla de entender, es: tienes que demostrar que realmente las operaciones que haces son reales. Y ahí es donde reside la dificultad. ¿Cómo demuestro que una situación pasó? Naturalmente, en este contexto, nuestras leyes formales y encuadradas en un código, por ejemplo, o en una ley, pues tú decías, pues aquí tengo mi contrato, aquí tengo mi factura, aquí tengo mi cheque, aquí tengo una orden de compra, un correo. Pues no, nada de eso es materialidad por sí mismo. Todo eso, todo ese conjunto de cosas que ahorita nombré, pueden ser un conjunto que demuestre que hubo una relación, ¿no? Que hubo un pago, que hubo una emisión de una factura, ¿no? Que pediste mercancía tal vez, pero no necesariamente significa que efectivamente el vendedor de la mercancía te la dio ni que tú la recibiste, ¿no? Tienes que ir más allá, o que un prestador de servicios, por ejemplo, de transportes, efectivamente te lo prestó. Tienes que ir más allá. Y como no está regulado, pues el ir más allá para ti, para mí, para cualquiera de los que van a escuchar este podcast, pues puede ser diferente, ¿no? Y ahí es donde la creatividad puede abundar en muchas cosas. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer, por ejemplo, anexar videos, por ejemplo, de las bodegas donde está entrando la mercancía. Podemos anexar los reportes del encargado del almacén que recibió las mercancías. Podemos anexar documentos relacionados con el transporte que hizo el flete, ¿no? El chofer, el horario de entrada, el horario de salida de las mercancías. Y también va a ser muy relevante para para probar que existió la operación, que todos y cada una de las situaciones que fueron escritas en el contrato se cumpla. Si, por ejemplo, el contrato dice que no va a haber servicio si tú no haces una orden de compra y en la práctica no la hace, pues tienes el riesgo de que te digan que no te creen que esa operación existió. Claro, por la forma en que lo describes, que es muy clara, entiendo entonces que estos conceptos, como el de materialidad, están orientados a mejorar la gestión en las cadenas de suministro, ¿no? A tener más controles. Sí, y fíjate que el tema de relevante también es que cuando hay un cuestionamiento respecto a este concepto de materialidad, es decir, cuando llega alguna autoridad y te dice, demuéstrame que existió esta operación, pues los plazos para demostrarlo son muy cortos, muy cortos. Entonces tú debes de tener, como ya lo decía mis socios, pues controles rígidos y también accesos a tecnologías de la información que te vinculen todos estos documentos probatorios de la existencia de las operaciones
con un específico contrato, con una específica factura o con un específico producto que se recibió, que se transportó en las cadenas de suministro, para que todo eso se vincule y se pueda extraer de tus sistemas o de tus bases contables y lo puedas dar impreso y con la documentación virtual que ahora se usa y tiene todos los valores legales, ¿no? Claro. Al inicio del podcast yo decía que es importante echar mano de la tecnología para identificar el marco regulatorio. En ese sentido, Ricardo, te quiero preguntar cómo podemos utilizar la tecnología para transitar hacia una mejor gestión regulatoria. Víctor, yo creo que claramente la tecnología es una herramienta y es algo que estamos obligados a incorporar en todos nuestros procesos de todas las industrias, porque es algo que invariablemente vamos a tener que hacer algún día. Pero en específico, cuando hablamos de temas regulatorios o de cuestiones legales, siempre es importante, y es algo que muchos de nuestros clientes nos han pedido, estar de la mano, que nosotros estemos de la mano, los asesores estemos de la mano con ellos, con las empresas, porque justamente es la experiencia del despacho, de los asesores, detectar estos puntos en los cuales la tecnología puede venir a ayudar. Y déjame mencionarte algunos ejemplos. Yo creo que en el tema de cadena de suministro podemos hablar de aprovechar las herramientas para transmisión y almacenamiento de información entre los diferentes actores de la cadena. El tema de transmisión de información entre el transportista, el agente aduanal, el comprador, el vendedor, es algo realmente sustancial y la verdad es que debe de tomarse en cuenta porque mucho de esta información es esencial para controlar y evitar los riesgos regulatorios, fiscales y contractuales. Entonces, yo creo que un punto clave es ese canal de comunicación. Debemos de tener las herramientas tecnológicas necesarias para que lo podamos fortalecer y vamos a tener la facilidad de intercambiar esta información. 2, el uso de nubes. Ya Marco Polo ahorita abundó el tema de materialidad. Necesitamos repositorios compartidos en los cuales podamos ir almacenando todas estas evidencias que le podamos sugerir a las empresas que tengan y que tengan un fácil acceso de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que claramente tienes la contraparte del uso de nubes, que es las cuestiones de ciberseguridad y uso de datos, pero creo que es algo esencial y que las empresas tienen que hacerlo tarde o temprano. Todo el tema de los expedientes, el manejo de expedientes, la interacción entre las empresas y los entes de gobierno necesitan forzosamente tener un respaldo y tener un control de expedientes eficientes. Hay muchas ya obligaciones en distintas leyes que establecen que las empresas deben de mantener cierta información en ciertos expedientes, y esto es muy complicado y hemos visto que las empresas vayan avanzando o se va avanzando muy lento en esto. Entonces hay buenas herramientas que nos permiten una correcta gestión de expedientes, y obviamente lo que la pandemia nos ayudó a avanzar de forma más rápida, el uso de firmas electrónicas, el tema de no estar presencialmente en un salón para firmar documentos. Eso nos obligó a evolucionar y adoptar de forma más rápida el uso de firmas electrónicas a través de distintas herramientas. Yo te diría que son, Víctor, las herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor gestión regulatoria. Claro, creo que con independencia de la pandemia que ahora mencionabas, Ricardo, ha habido una transformación o modernización de procesos. En algunos casos, como este que mencionabas muy particular, pues sí, la pandemia vino a acelerar el cambio, pero creo que nos encaminamos a una nueva era en esta industria, ¿no? Sí, definitivamente estamos viendo ya, por ejemplo, proyectos o modificaciones a leyes relacionadas con celebración de asambleas de socios y accionistas de manera virtual. Muchas de las sesiones en los tribunales ya se hace de manera también remota y virtual.
se está reconociendo el uso de firmas electrónicas, el SAT en el tema fiscal ya lo viene haciendo desde hace muchos años. Pues yo creo que es algo que necesariamente tenemos que ya movernos al siguiente, a la siguiente casilla del tablero, ¿no? Es seguir evolucionando. Así es. No sé si alguien más quisiera comentar algo o creen que estamos, ya hemos cubierto los temas más relevantes. Yo creo que ya estamos cubiertos. Mira, correcto. Sí. Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Marco Polo? Justamente que hay muchos más temas, ¿no? Pero creo que con esto, en esta industria está enfocado lo que debieras de hacer, ¿no? Y principalmente todos estos puntos parten del origen, que es el que decía Ricardo, ¿no? La detección de temas y controles y protocolos para poder reaccionar rápidamente. Muy bien, pues les quiero agradecer a todos que me hayan acompañado en esta ocasión, a Ricardo Romero, a Eduardo Díaz Gavito, a Marco Polo Carrillo y por supuesto a Mayeli Cabral. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast conmigo. Gracias a ti, Víctor, es un placer. Gracias al Financiero. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Y bueno, y los otros episodios del podcast están disponibles en el canal de YouTube y Spotify de El Financiero. Yo soy Víctor Piz, me despido. Hasta la próxima. Gracias.